a partir de ahora. Entonces, la electrónica digital, compañeros. Fíjense que ustedes vienen de un curso de electrónica analógica. El tema de electrónica analógica es muy importante porque marca, digamos, la base de la electrónica en general. La electrónica, como su nombre lo indica y como en algunos de ustedes pudieran recordar desde la parte de física 2, viene de la parte de electricidad, obviamente. Y es importante que nosotros sepamos que todos estos conceptos están amarrados entre sí. Entonces, vamos a ver primero cierta información que tenemos que tener clara antes de entrar, digamos, de lleno al contenido. Entonces, esta clase primero es preparatoria, es introductoria. Entonces, vamos a ver aquí unos conceptos. Primero que nada, compañeros, el tema o la diferencia entre qué es algo analógico y qué es algo digital. Y lamentablemente, pues como yo los miro ahí muy callados, voy a tener que agarrar esto así aleatoriamente y preguntarle a alguien a ver si Alexander Lima me escucha, por favor, que nos pudiera decir qué entiende primero como algo que es analógico. No le voy a preguntar por lo digital, porque es algo que vamos a estar viendo, pero ¿qué me dice de lo analógico? Alexander Lima. O quien aparezca con ese nombre, porque sé que a veces siempre está a la computadora del familiar, pero bueno, quien aparezca con ese nombre, por favor, Alexander Lima, cuénteme, ¿qué entiende por algo que es analógico? Yo lo que entiendo por algo analógico Adelante. sería algo que solo podría tener una magnitud, por ejemplo, solo puede hacer algo en específico y sin, ¿cómo le diría? Ajá. Eh, que solo puede hacer algo o una cosa a la vez. Ok, muy bien, muchas gracias. Vamos a ver ahí otra persona. Ahí Magdalena. Vamos a ver un hombre y una mujer para ver, tener los dos puntos de vista. ¿Qué entiende usted por algo que es analógico? ¿O que se recuerda que es? No quieren hablar. A ver, Kenneth Ordóñez. ¿Qué es algo analógico? Mm, están muy callados, compañeros. A ver, hay alguien aquí que dice que él lo entiende más por algo físico. Entonces, alguien que me aclare, por favor, porque tenemos que partir de este punto, primero que nada, ¿no? Si no tenemos claro qué es algo analógico, pues no podemos entender entonces a qué vamos y por qué existe lo digital. Entonces, aquí hay una opinión que dicen que es algo más por físico. A ver, otra persona, alguien que sí esté escuchando. Miguel García, ¿estará escuchando? Sí, que me escucha. Adelante, fuerte y claro. Ok, pues para mí algo analógico es que solo funciona con ceros y unos, solo dos estados, o encendido o apagado. Ok. Eso es lo analógico para usted. Sí, Ok, muy bien. Y bueno, vamos a agarrar una última persona. Adrián Cándido. ¿Qué es para usted algo analógico entonces? Puchica, mucho. Yo creo que ustedes aquí solo se conectaron y no me contestan. ¿Cuántos habremos realmente escuchando la clase? ¿Como tres? Yo, yo le puedo decir, Adelante, adelante. sí, mire, yo recuerdo que lo análogo eh, va por medio de señales, puedo decirlo yo, o sea, lo que yo pienso va por medio de señales
Y lo digital ya es manejar la comunicación, pero con dígitos, valga la redundancia. Ok. Para mí así es. Vamos bien ahí, no está del todo perdido. Voy a tener entonces que abrir una presentación. Déjenme encontrarla, por favor. Esta es una presentación o es una diapositiva que yo manejé porque también he dado el curso de analógica. Entonces vamos a empezar por ahí, compañeros, porque veo que hay ahí una pequeña confusión. Definitivamente lo que dijo el compañero es cierto. Existe el tema de la señal. ¿Qué es una señal para empezar? Una señal es una representación, ¿sí?, de un mensaje. Este mensaje tiene que ir, obviamente, debe de viajar, ¿sí? Nosotros estamos acostumbrados a tener mensajes y digo nosotros desde la humanidad, ¿no? Nosotros incluso desarrollamos como seres humanos un método de comunicación para transmitir nuestros mensajes y desarrollamos el habla y la comunicación verbal. Cuando yo le hablo a una persona frente a frente, existe una combinación de sonidos que forman mensajes que viajan a través del aire y llegan a la otra persona. Estos mensajes son interpretados por sus oídos y su cerebro, y obviamente él interpreta el mensaje. No voy a entrar en detalles aquí de que alguien a veces dice un mensaje y el otro lo interpreta como lo quiere. Ese es otro tema. Estamos hablando de la transmisión en sí de un mensaje. Eso se logra también dentro de la electrónica, solo que las señales van a ir viajando por medio de ondas, ¿ok? Y estas ondas, a la vez, tienen una información, pero esta información precisamente va a ser interpretada por algún destino, ¿ok? Muy bien. No hay problema los que tengan conexión ahí fallida. Hay alguien ahí que me está diciendo que tiene problemas con el internet. Está bien, no hay problema. ¿Ok? Tratemos de restablecer la comunicación. De todos modos, estaré grabando esta parte. Muy bien, compañeros. Entonces, las señales, todas las señales, es decir, todo lo que a mí me transmite información en el mundo real, es una señal. Pero aquí viene la parte de la diferencia. Fíjense que cada señal que yo recibo como ser humano es una señal del tipo analógica, y aquí viene a entrar este tema. Tanto el audio, ¿sí?, los sonidos que escucho, las imágenes que yo veo, todo lo que yo proceso es de una forma analógica. Estas señales están creadas por fenómenos físicos. Estos físicos son fenómenos electromagnéticos, ¿sí? Y que van a viajar a través del aire. Yo no los voy a ver como señales, simplemente ya los interpreto porque así nací. Los interpreto como un sonido, los interpreto como una imagen, etcétera, ¿ok? Entonces, resulta que alguien descubrió que estas señales que están en la naturaleza se pueden representar por medio de funciones matemáticas. Y que estas funciones matemáticas, obviamente, ya a la hora de ser representadas en un plano cartesiano, pues tienen una forma regularmente, y digo regularmente porque no siempre es así, es de una forma sinusoidal como la que estamos viendo en pantalla. ¿De acuerdo? Por favor, cualquier duda, interrumpan. Tengan la confianza de interrumpir, por favor. Entonces, fíjense que algunas magnitudes físicas, comúnmente que se le llaman portadoras de una señal, pues tienen esta característica y representan dentro de la electrónica, porque aquí estoy hablando de una generalidad, pero al mismo tiempo lo trato de enfocar en la electrónica. Cuando hablamos de la electrónica, esta señal tiene características que van a ser modificables según ciertos parámetros que yo modifique.
Por ejemplo, la intensidad, la tensión, la potencia, pero en realidad una señal puede ser también hidráulica o de presión o térmica, de temperatura, o sea, no solamente hay señales eléctricas. Aquí, por tratarse de un curso de electrónica, pues obviamente solamente vamos a ver las señales eléctricas y obviamente electrónicas. En la naturaleza, es decir, si nosotros salimos al mundo, a un parque, a una pradera, todo lo que estamos percibiendo al estar ahí, luz, sonido, cualquier tipo de energía calórica, todo viene en señal analógica porque nosotros somos así y así lo interpretamos, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Fíjense que resulta que nosotros como humanidad necesitamos procesar toda la información de manera más rápida y de una manera pues que no nos represente a nosotros un esfuerzo. Y desde épocas muy antiguas el ser humano ha querido facilitar sobre todo su contabilidad. Realmente el mundo de la computadora empezó por querer contabilizar, contar y realizar operaciones básicas de suma, multiplicación, división. Y si nos vamos hacia la historia, podemos encontrar un montón de dispositivos que se crearon para ayudarle al ser humano a trabajar números. Obviamente, no solamente fueron números, también con el resto del tiempo se convirtió el número en cantidades. Las cantidades se relacionaron con más información creando bases de datos. Las bases de datos crecieron y volvieron aplicaciones. Luego integramos video, luego integramos audio. En fin, tenemos una amplia cantidad de cosas que ahora tenemos que interpretar a nivel digital. Pero resulta que la computadora tenía limitantes y limitantes grandes en cuestión de capacidad. Y para procesar toda la información que el cerebro humano procesa, encontramos obviamente limitantes. Entonces, se trató de encontrar un lenguaje de computadora a la cual nosotros pudiéramos traducir toda nuestra información hacia lo que la computadora entendía. Alguien se percató que existía, porque en realidad ya existía, un álgebra que se llama álgebra de Boole, eso lo vamos a ver más adelante, que me permitía representar valores muchos con pocos elementos. Y ahí empieza entonces la historia de la onda, digamos, digital. De una manera que ustedes lo sepan, en esta diapositiva, que también pertenece a la parte de electrónica analógica, están los elementos y las partes de la señal analógica. La amplitud, que es prácticamente la parte más alta de una cresta de la señal sinusoidal. La longitud de onda, que es la distancia entre cresta y cresta. La frecuencia, que es prácticamente la inversa del periodo, que es desde donde empieza hasta donde termina un ciclo, ¿sí? Está el ciclo también o periodo, está la fase, que es que tanto se apega o despega del origen, la cresta inicial de la señal, y obviamente está el valle, que es la inversa de la cresta, y el nodo, que es el momento en que cruza, ¿ok? Aquí están las expresiones matemáticas para cada una parte de esta señal, y a continuación tengo un ejemplo entre señal analógica y nuestra realidad. Si se dan cuenta, en el arco iris, por ejemplo, es una muestra bastante clara de lo que es una señal analógica, porque ustedes claramente pueden identificar los 7 colores del arco iris. Pero si se dan cuenta, no hay un límite pronunciado entre color y color. Cada uno de los colores se empieza a disminuir y prácticamente sin sentirlo, empieza a cambiar para convertirse en otro color. Y si nosotros hiciéramos un zoom a esta imagen, vamos a darnos cuenta que es muy difícil determinar dónde empieza y dónde termina una señal.
Algo muy importante que yo quiero mencionar, en esta imagen del lado izquierdo, si se dan cuenta, es el recorte de cualquier aplicación de Windows en donde me permite escoger un color. Dense cuenta que aquí estoy ya adentro de la computadora, sin embargo aquí simulan muy parecido a un arco iris. Entonces aquí yo quiero demostrar algo. Las funciones digitales pueden llegar a emular cosas analógicas muy parecidas con un alto grado de similitud, pero lo hacen con un sistema binario, es decir, que solamente tiene dos elementos, mientras que en la naturaleza existen muchos elementos que se combinan para crear este tipo de valores. Entonces, ojo por favor, y empezamos a aclarar allí. Muchas veces cuando decimos cuál es la diferencia entre señal analógica y digital, rápido decimos es que la digital solo tiene dos valores. Y la verdad que no es tan correcta esa respuesta. La señal digital puede tener tantos valores como una señal analógica. Eso sí, no va a ser infinita, que la señal analógica lo puede ser, ¿sí? Y va a poder asemejarse basándose solamente en dos símbolos. Eso sí es cierto, tiene dos símbolos, el 0 y el 1, pero valores puede tener tantos como una señal analógica, ¿ok? Entonces, ojo con eso, por favor. Entonces, la principal diferencia, señores, y ya con esto termino la parte de aquí de analógica, porque ya nos vamos a ir. La diferencia, entonces, entre una señal analógica y digital es la cantidad de elementos utilizables para formar diferentes valores. No nos vamos a ubicar en los valores, porque un sistema digital puede tener muchos valores y un sistema analógico también puede tener muchos valores, ¿sí? Valores, pero lo van a hacer basados en simbología diferente. Entonces aquí voy a regresar a la presentación original de sistema. A ver, como repaso para este curso, ¿puede compartir? Sí, lo puedo compartir. No hay problema. Vamos a compartirlo. Vamos a subir entonces en la carpetita para que ustedes vean estas diferencias. Entonces, compañeros, ya que mencioné esta diferencia, yo voy a entrar aquí entonces ya a detalle. ¿Ok? Voy a empezar hablando entonces de lo que es un sistema binario, porque hay que entender primero que nada esta parte de sistema binario. ¿Por qué sistema y por qué binario? Bueno, ya más o menos entramos en detalle por qué binario, ¿verdad? Porque resulta que cuando como humanidad nos encontramos ante este reto de poder enseñarle a la computadora a hablar, pues imagínense cuántos miles de años nos llevó a los seres humanos desarrollar todo un método de lenguaje y de idiomas. Así que la complejidad de cómo se armaron los idiomas a través de la historia es muy compleja. Entonces dijeron, bueno, tenemos que encontrar una manera de comunicarnos con la computadora y que ya nos entienda. Y alguien dijo, miren, lo más fácil es definitivamente tener aquí, primero, un número restringido, finito. No nos vamos a poner a tener infinitos elementos porque se vamos a perder y obviamente no va a funcionar. Entonces, ya el ser humano tenía ciertos ejemplos de conjuntos discretos, es decir, de conjuntos finitos. Y aquí yo menciono algunos. Por ejemplo, los dígitos, ¿sí? Es un ejemplo de un sistema, no es binario, pero es decimal. Yo tengo solamente 10 elementos, solamente tengo 10 símbolos. El 0, el 1, el 2, el 3, hasta llegar al 9, ¿sí? Solamente estos 10. Pero con ellos, en diferentes combinaciones, yo puedo representar cualquier número, sea grande, sea chiquito, sea mediano, sea grande. Yo puedo con estos 10 símbolos representar cualquier cantidad. Ahí había un ejemplo. Entonces dijeron, mira, tenemos que estructurar entonces un lenguaje para que la computadora pues no se trabe. Nosotros tenemos 10, pero ¿cómo representamos esos 10 en computadora? Bueno, tenemos otro ejemplo, dijo alguien, pero es más grande. Son, por ejemplo, las letras del alfabeto. Nosotros solamente tenemos 26, creo que son 27 en el español por la ñ, ¿sí?
27 letras, y con eso nosotros podemos hacer todo nuestro lenguaje. Ahí hay otro ejemplo, y aquí hay otros ejemplos como la baraja española de naipes, las casillas de un ajedrez. Imagínense cuántas combinaciones de movimientos hay en un tablero de ajedrez teniendo solamente 64 casillas. Entonces dijeron, miren, lo que nosotros tenemos ahorita para hacer funcionar una computadora es electricidad y es electrónica. Y lo que yo puedo producir entonces es precisamente voltajes. Entonces voy a crear voltajes altos y voltajes bajos. Eso me permite a mí tener pues dos símbolos prácticamente encendido y apagado. Y alguien dijo, ah, yo recuerdo que hay una matemática que por medio de una cantidad finita de combinaciones puede crear instrucciones incluso complejas. Es el álgebra de Boole. Y más adelante vamos a ver cómo adaptaron esta álgebra de Boole a los sistemas digitales. Entonces aquí vamos viendo por qué se llama digital, porque va a estar basado en dígitos, ¿sí? Solamente en dos dígitos, el 0 y el 1, ¿ok? Y vamos viendo también por qué se llama binario, precisamente por esto, ¿ok? Entonces, ya tenemos claro ahí cómo vamos avanzando a través de la historia, cómo se desarrolló el sistema digital y por qué. Si nunca hubiéramos inventado la computadora, pues no hubiera sido necesario el sistema digital, al final de cuentas, ¿ok? Entonces, ahí vamos viendo también el motivo. Entonces, en un sistema digital, compañeros, los elementos discretos de información se representan mediante cantidades físicas llamadas señales, que en la vida real van a ser voltajes, ¿sí? Por eso habla que las más comunes son las señales eléctricas como voltajes y corrientes, porque era lo más fácil de poder manejar dentro de un circuito, ¿ok? En un sistema digital, ojo por favor, es importante recordar cuando yo digo la palabra sistema, es de que está formado por otros elementos. Recuérdense en primaria cuando estudiábamos, por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema respiratorio, el sistema nervioso, eran conjuntos de varios elementos que al final pues obtenían algo al final, pero cada elemento del sistema realizaba una tarea específica. Lo mismo va a pasar aquí con el tema de sistemas digitales. El sistema digital adentro tiene diferentes componentes que al final van a arrojar un resultado. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, por favor. Muy importante lo que dice aquí quiero ver, 2, 3, 4, quinto punto. Los circuitos que implementan dichas señales predominan los dispositivos electrónicos llamados transistores. Y por ahí hago referencia entonces a lo que me dijo el compañero. Me dijo, mira, pues básicamente en la electrónica analógica, pues son transistores. Y la verdad que pues tiene razón porque el transistor es un elemento bien importante. El transistor cumple con 3 tareas básicas dentro de la electrónica. Yo casi siempre hago referencia a el tema RAC, RAC, porque así fue como yo me lo aprendí. Rectifica, amplifica y conmuta. Y la parte de la conmutación es lo que me ayuda a mí a poder establecer circuitos y voltajes altos y bajos utilizando transistores, ¿ok? En casi todos los sistemas digitales electrónicos actuales, las señales que se emplean, pues solamente tienen estos dos valores discretos. Por eso es importante saber por qué es binario, por qué digital, por qué es un sistema, ¿sí? Importante. Entonces ya aquí aclaramos varias cosas. Ahora, ¿qué valores podemos emular? Pues cualquier valor. Si una imagen digital es muy parecida a una imagen analógica. Por supuesto que hay diferencias, sí, hay diferencias, pero una canción grabada analógicamente, pues al final, igual que una canción digital, algún conocedor con oído fino podrá decir, no, no es igual y tiene razón. Pero para nosotros que no, digamos, marcamos una diferencia como tal, pues es lo mismo. Entonces, por eso les digo, valor es importante, puede tener valores muchos, una señal analógica. Lo que pasa es que se confunde porque en el sistema binario los valores es 0 y 1, pero en realidad esos al final resultan siendo símbolos, por favor. ¿Ok? Muy importante a estos dígitos, a estos números ceros y unos que vamos a tener dentro del sistema binario, le vamos a conocer como bits, ¿ok? Prácticamente ese es el nombre de un elemento,
0 o 1 dentro de un sistema digital. Y por supuesto, estos se van a ir agrupando y vamos a ir viendo cómo van a ir creciendo y cómo se van a ir manejando, pero eso es a través del desarrollo del curso. ¿Dudas hasta acá, compañeros? Preguntas, por favor. ¿No? Todo claro. Muy bien. Muy bien, señores, aquí tengo un ejemplo, ay, perdón, aquí, un ejemplo de lo que antes, solo quiero ver aquí, hay alguien que está, ok, no, creí que hay alguien hablando. Un ejemplo que dice la traducción de lo real a lo digital, y entonces hay alguien me podrá decir, mire, pero lo digital entonces no es real. Bueno, ahí hay un punto de vista y realmente lo que quiere dar a entender esta diapositiva es que de lo físico podemos pasar a algo que sigue siendo real, sí, pero ya no es físico. ¿Y qué significa esto? Esto que está en pantalla es un cheque. Me imagino que algunos todavía lo conocen. El cheque sigue existiendo, ¿sí? ¿Y qué es el cheque? Bueno, el cheque es un documento de pago por el cual nosotros lo podíamos extender y esa persona podía ir a cobrar dinero en efectivo al presentarlo. Tiene varias características, desde su tamaño, el material con el que lo hacen y la información que lleva. La información que ustedes pueden ver acá es justamente cosas básicas, la cantidad que se va a pagar, a quién se le va a pagar, en cuándo se le va a pagar, quién firma, ¿sí? Y hoy, por ejemplo, con tanta tecnología, pues ya no podemos, ya no necesariamente es un cheque y le podemos decir a alguien, ¿sabe qué? Hágame una transferencia. Pero cuando usamos la transferencia al final, si se dan cuenta, vamos a hacer exactamente lo mismo, porque vamos a abrir nuestra aplicación y en la aplicación, para poder iniciar a ella, nos va a pedir un nombre, un usuario y una contraseña, que prácticamente es como la firma. Al entrar, nos va a pedir a quién queremos hacer la transferencia, cuánto le queremos hacer la transferencia. Y la fecha ya no nos la pide porque obviamente se imprime automáticamente al hacer la transferencia. Y la otra persona recibirá su dinero que posteriormente lo puede hacer o no lo puede hacer efectivo. Yo lo que quiero mostrar es de que es el mismo proceso, desde que usamos cheque hasta lo que usamos el día de hoy como transferencia. Los datos son los mismos. Sin embargo, un sistema se basaba en dos objetos físicos que podíamos tocar, tanto el cheque como el efectivo. Pero la parte digital no. La parte digital, pues no. Tocamos el dispositivo del teléfono, pero en realidad lo que estábamos manejando era información, eran puras señales que se fueron en manera de voltaje y que un sistema lo interpretó y dijo, esta combinación de ceros y unos lo que dice es de que alguien le quiere mandar dinero a otra persona en tal fecha, en tal lugar, y bueno, aquí tengo toda la información. Entonces al final quiero que miremos cómo existe prácticamente lo mismo, los procesos son los mismos, pero la presentación y la manera de manejarlo es lo que va a cambiar. Entonces, lo digital sí es real, pero ya no es físico. Yo no puedo tocar un cheque que va a través del teléfono, porque para empezar no es cheque lo que va ahí, son señales, son dígitos, por medio de un sistema digital. ¿Ok? Entonces, no sé si hay alguna duda con este ejemplo, esta analogía. Puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Hoy ya con el tema de la pandemia y la virtualización de muchas cosas, pues ejemplos hay y sobran. ¿Ok? Listo. Sigamos avanzando. Muy bien, entonces aquí podemos ver ejemplos de sistema digital. La computadora digital por la cual ustedes están conectados, ya sea una PC o ya sea un teléfono inteligente por medio del cual estén viendo esta presentación, es un ejemplo muy claro de lo que es un sistema digital. Recordemos que cuando estamos hablando de sistemas, estamos hablando prácticamente de un ecosistema, de un proceso a gran escala que arroja un resultado. Y el resultado puede ser un servicio como este de videollamada que estamos teniendo. En el caso de la computadora, a manera introductoria, porque en realidad las partes de una computadora forman parte del curso de arquitectura de computadora, pero yo aquí de una manera introductoria puse que las partes principales de una computadora son memoria, unidad central de procesamiento, unidad de entrada y de salida, pero cada uno de estos también tiene sus propios procesos.
pero que al juntar el proceso de cada una de estas partes crean un sistema digital, ¿ok? Después nos vamos a dar cuenta, en el curso ya, no sé si lo vamos a llevar nosotros, pero ustedes sí lo van a llevar, el tema de la arquitectura, se van a dar cuenta que la memoria, la unidad de centro de procesamiento, las unidades de entrega son circuitos y que manejan voltajes y que por medio de los voltajes hacen las operaciones que hacen, desde guardar programas, desde aplicar entradas, salidas, desde tener datos intermedios, todo eso lo hace por medio de un sistema de voltajes digital, ¿ok? Entonces, muy importante tener claro eso. Aquí puse una pequeña descripción de lo que es la unidad central de procesamiento, cómo se transfieren a la memoria. Es muy, muy escueto porque solamente es como para que no nos quedemos en el aire ahí qué era cada una de estas partes, porque en realidad esto se va a ver a detalle en el tema de arquitectura de computadoras. ¿Ok? Entonces, ojo con eso, por favor. Eso ya les queda a ustedes pues echar una leidita. ¿Ok? En fin, señores, todo lo que maneje prácticamente información a nivel de datos es un sistema digital. Casi que es imposible no ya para ustedes, sobre todo concebir la vida ya sin sistemas digitales porque realmente están presentes en todos lados. Desde los más simples, ¿verdad? Hasta los más complejos. Entonces, ahí estamos con la explicación de qué es un sistema digital. ¿Por qué sistema? ¿Por qué digital? ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, por favor? No hay preguntas. Por el momento no va. Está bien. Entonces, compañeros, importante, el transistor en la electrónica digital. Hay razones de peso para incluir circuitos digitales en los productos comerciales. Son razones comerciales, ¿verdad? Muy diferentes acerca de las técnicas. Porque yo puedo querer comprar algo que técnicamente sea muy bueno, pero a lo mejor es muy caro y ya no me es factible. El transistor es un elemento que abarató la electrónica en general, hasta incluso hasta la fecha de hoy, aún cuando hay problemas de dispositivos, hay una escasez actualmente donde está disparando los precios, pero bueno, eso ya es un tema aislado. Pero es importante saber que el transistor ha estado presente en la electrónica digital desde el principio. Y algo muy importante, en el tema de la electrónica digital surge también el tema de que estos dispositivos que forman los sistemas digitales, hay un momento en el tiempo, es decir, en la historia, en donde también se dan cuenta que estos pueden ser programables. Cuando hablo de programables, me explico de que se puede tener un programa que se puede ejecutar y posteriormente se quita ese programa y se vuelve a colocar otro programa para que lo ejecute también. Eso nos dio una amplia gama, porque eso antes solo se podía hacer en fábrica y ahora pues tenemos dispositivos programables que nos permiten utilizar el mismo hardware, ¿sí? Con muchas aplicaciones distintas. Entonces es importante el tema del transistor, que vino no solamente a proporcionar una miniaturización en los sistemas, ¿sí? Mejor manejo del recurso de electricidad, no necesitaba calentamiento, como ustedes se podrán recordar cuando vieron electrónica analógica. Y bueno, me abre la puerta también ahora de la programación, que ahí vamos encaminados prácticamente a lo que ustedes hacen, ¿sí? Que es programar. Entonces, ojo con esto, por favor. Si nosotros queremos entender cómo funciona un sistema digital, pues necesitamos tener los conocimientos de circuitos digitales y de su función lógica, que es prácticamente lo que vamos a estar viendo a lo largo de todo el semestre. ¿Ok? ¿Dudas, compañeros? ¿Algún comentario? Yo miro que están muy callados, hombre, y eso me preocupa. No sé qué les pasa. No quieren hablar. Muy bien. Entonces, continuemos, por favor, compañeros,
Conceptos importantes a considerar de un transistor dentro de un sistema digital, pero fíjense que esto realmente aplica para muchas cosas, incluso aplica para ustedes mismos cuando empiecen a trabajar y alguien les quiera pedir un proyecto, lo que les va a pedir prácticamente a ustedes es velocidad, que no consuman muchos recursos y que sea flexible, es decir, que se pueden conectar con diferentes procesos, módulos, interfaces, en fin, que sea flexible. Dentro de las computadoras y dentro de los sistemas digitales, pues obviamente también están estas tres consideraciones muy importantes. Siempre vamos a buscar que nuestros sistemas digitales sean veloces, que no consuman muchos recursos. Aquí le puse potencia, pero igual pudiera consumir espacio físico, igual pudiera consumir voltaje, igual pudiera consumir corriente, en fin. Y que sea o posea salida de abanico o lo que se le conoce como fan out, que no es más que la posibilidad de poderse interconectar con otros dispositivos o otros sistemas, ¿verdad? Muy importante estos tres casos. Cada uno de estos tres casos obviamente impacta en los costos que vayamos a tener en un sistema digital y ahí es donde a veces entra la discrepancia en donde se dice que no se puede tener todo al mismo tiempo, porque resultaría muy caro. Entonces, regularmente se opta por brindarle al cliente dos de estas opciones, o quiere velocidad o quiere consumo, porque si le ponemos talía de abanico también sale muy caro. Entonces, al final en la vida real casi siempre se sacrifica una de estas variables, pero bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, este juego de variables me lo permitió dentro de los sistemas digitales el transistor. Y por eso es de que el transistor, ojo, dentro de la electrónica digital, el transistor ya va a estar integrado en un circuito integrado, dentro de un chip. No significa que no exista, ahí va a estar. De hecho, es prácticamente la piedra angular del sistema digital. Por ahí algunos dicen que son las compuertas lógicas, pero las compuertas lógicas adentro lo que traen son transistores. Entonces, por eso es que el transistor es considerado la piedra angular de la electrónica digital al final de cuentas. ¿Ok? Muy bien. Si se dan cuenta, estas primeras diapositivas es mera información. Ahorita pues no hemos visto fórmulas, no hemos visto procedimientos ni circuitería, porque es como que la manera introductoria y es prácticamente la primera sesión. Vamos a hablar entonces un poquito acerca de los transistores que vamos a estar utilizando dentro de la electrónica digital. Hay muchos tipos de transistores. Imagino que ustedes vieron el BJT, el FET, quizás por ahí vieron el CMOS, BMOS, hay varios tipos. No es necesario conocerlos todos y cada uno de ellos. Al final, todos cuentan con un principio básico, sí, pero que obviamente a través de la historia los han ido perfeccionando y han ido mudando, ¿no? Por eso es de que tenemos aquí varios tipos. En la electrónica digital vamos a encontrar el TTL, por sus siglas en inglés es un transistor lógico de bajo consumo de potencia. Y vamos a tener el CMOS, que es un transistor que está hecho de un semiconductor de óxido metálico complementario que me da mucha velocidad y me da la interconectividad. Si se dan cuenta, perdón, aquí vemos dos tipos de transistores y uno me representa o uno me brinda bajo consumo de potencia y el otro me brinda velocidad y fan out. Se dan cuenta que ya en la vida real es muy poco probable que algo me brinde todo lo que necesito. No, casi siempre tengo que escoger y casi siempre tengo que sacrificar algo. Entonces, si escojo el TTL, tengo bajo consumo de potencia, pero no tengo mucha velocidad ni fan out. Y si escojo el CMOS, pues tengo velocidad y fan out, pero no tengo bajo consumo de potencia. Entonces, ahí es donde a veces dicen que no hay dos glorias juntas. En este caso serían tres, ¿no? Porque son tres las que necesitamos juntos. Entonces, compañeros, todos los circuitos van a trabajar en un rango bastante corto de voltaje, todo lo que es electrónica digital. Regularmente se maneja entre los 5 voltios positivos y los 0 voltios, ¿sí? Regularmente. Pero por ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, aquí tengo otro ejemplo en donde empieza en 0 voltios
y termina en 15. Por ahí hay otros de 20, 24. Si ustedes le dan vuelta a su computadora y sacan la batería, creo que dice 19 voltios, en fin. Y regularmente trabajan con corriente continua, ¿ok? Si se necesita transformar corriente alterna a continua, pues ya se utilizan rectificadores, recortadores, sistemas de diodos, como ustedes lo vieron en electrónica analógica, ¿ok? Estos transistores, dentro de este rango de voltajes, me permite a mí figurar los ceros y unos que yo necesito para comunicarme con cualquier sistema digital. Entonces, si se dan cuenta, son rangos, no son voltajes específicos, son rangos. Por ejemplo, para este CMOS que está aquí, que trabaja de 0 a 15 voltios, todo lo que comprenda de 0 a 4 voltios va a representar un 0 lógico. Luego tiene una zona de desahogo y cuando llegue a el voltaje 11 para arriba, eso lo va a tomar como un 1 digital. Esta zona de desahogo me sirve precisamente para que el 1 y el 0 no estén tan pegaditos. Porque si están muy pegaditos, entonces el transistor empieza a conmutar encendido, apagado, encendido, apagado, encendido, apagado y se quema. Esta zona de desahogo me sirve precisamente para darle tiempo a que se establezca, a que se estabilice el transistor, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, llega el voltaje 4 y ahí todavía es considerado un 0. Puede subir hasta el nivel 10, que todavía está considerado 0. Ahora ya cuando pasa al 11, dice, bueno, ahora sí es un 1. Y de regreso pasa exactamente lo mismo. Fíjense que si él está en un 1 lógico y empieza a descender su voltaje, va a pasar por el 11 y él va a decir, uy, ya está bajando, me voy a quedar en 1 hasta que él llegue al 4. Y en el 4 entonces ya hago el cambio al 0 lógico. Entonces, si se dan cuenta, esta zona de desahogo funciona de una manera cuando va hacia arriba y de una manera cuando va hacia abajo. Esta zona de desahogo es importante para que me queme el transistor. En los que funcionan con 5 voltios, si se dan cuenta, también hay una zona de desahogo que dice no permitido, pero en realidad es de desahogo. En el TTL comienza del 0.8 a los 2 voltios y en el CMOS del 1 al 3.5. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con esto, compañeros? Por favor, ¿entendieron esta parte o yo me di a explicar por qué está esta zona de desahogo aquí? ¿Sí? Sí, está claro. Ok, muy bien. Entonces vamos a... Solo existen otros tipos aparte de este TTL y el CMOS, Sí, por supuesto, una gran variedad, incluso variaciones de estos mismos. Aquí solamente lo estoy pero poniendo estos son los más comunes, digamos así. exactamente, los más populares y los más comerciales, y también los más baratos, obviamente. Si es lo más comercial, ahí tenemos lo más barato. Como les dije, no significa, por ejemplo, de que sea totalmente imposible conseguir un transistor que me ofrezca las 3 características, pero va a ser muy, muy caro. Entonces eso lo va a pagar quizás un gobierno, un ejército poderoso, pero no en la electrónica de la cuadra no lo vamos a encontrar, ¿ok? Entonces, para que quede claro. Muy bien. Señores, hay un punto que me gustaría saber si ustedes, pues, en algún momento lo vieron. Esto que está aquí en pantalla, el sistema de numeración, números de base R, no forma parte del curso de digitales, pero en algún momento sí van a tener que tomarlo en cuenta para poder realizar operaciones dentro de los circuitos. Entonces, yo lo puse aquí, no pretendo enseñarlo porque esto creería yo que es de mate discreta o de alguna de esas matemáticas o lógica de computadoras, no sé, pero para que lo tengamos claros, existen diferentes sistemas de numeración que un circuito digital puede manejar. No solamente el binario, de hecho, ustedes encontrarán computadoras que trabajan obviamente, o lenguajes que trabajan en sistema hexadecimal, octogonal, decimal, no solamente el binario. Entonces, para que lo tengamos claro, por favor. Y vamos a tener en cuenta también que existen operaciones como los que están aquí. Estos ejemplos los saqué en el libro porque igual está en la parte introductoria del libro. ¿Cómo se convierte, por ejemplo, un 41 decimal a binario? Aquí está la parte
operativa. Y también cómo se convierte, por ejemplo, un .6875 decimal a binario. Está el entero y está el decimal, ¿sí? ¿Cómo existe esta combinación? No forma parte, digamos, del curso. O sea, es decir, no les voy a poner un examen convierta de binario a decimal. Pues quizá en una hoja de trabajo, sí, pero no en un examen, porque esto ya no forma parte del curso, pero sí lo vamos a ver por ahí en algún circuito que tengamos que realizar, ¿verdad? Para que lo tengamos claro, por favor. Entonces aquí está un resumencito de una tablita de números con diferente base. Aquí podemos ver que tenemos un sistema de base 10, de base 2, de base 8, de base 16 y todos al final representan, que es lo que he venido tratando de explicar desde el principio de la sesión, todos representan la misma información expresada con diferentes símbolos. Y podemos tomar como ejemplo, pues el número 15, ¿verdad? El número 15 que está aquí al final de la tablita. Si se dan cuenta, este es un 15 expresado en base 10. Pero este también resulta que es un 15 expresado en base 2. Y resulta que este, aunque la vista nos golpee y nuestra mente diga 17, en realidad es un 15 en base 8. Y esta letra, que nosotros la conocemos como F, pues es un 15 en un sistema de base hexadecimal. Entonces, la misma información, teniendo en cuenta, claro, en dónde estamos parados, ¿verdad? Porque si yo no sé que estoy parado en un sistema hexadecimal, pues para mí la F es una F, ¿sí? Si yo no sé que estoy parado en un sistema de base 8, pues eso es un 17 para mí, ¿no? ¿Ya? Entonces es importante. Si yo no sé que estoy parado, por ejemplo, en un sistema binario, pues para mí ese es un 1111, ¿no? No es un 15. Ahora, cuando yo sé que estoy trabajando en un sistema binario, yo identifico 4 unos y digo, ah, eso es un 15. Y así pudiéramos tener ejemplo en cada una de estas líneas. Entonces, se los dejo ahí. Mi idea es que si alguien no se acuerda de los sistemas numéricos, regrese. Eso seguramente en cualquier libro de matemática discreta formará parte de un capítulo nada más. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, compañeros, más adelante quiero ver complemento de un número. Eso me lo voy a saltar porque vamos a ir terminando la sesión del día de hoy con el tema del código binario decimal. Y creo que esta va a ser, sí, esta va a ser la última diapositiva que vamos a ver el día de hoy, porque el otro sábado ya vamos a empezar con ciertas operaciones que nos van a llevar a la lógica binaria, y la lógica binaria nos va a llevar precisamente a las compuertas lógicas. Entonces, ese es el camino que estamos llevando. Ahora bien, este código binario decimal, ¿qué onda con él? ¿Por qué ahora resulta que teníamos un código binario, que teníamos un código decimal, y ahora resulta que tenemos un código binario decimal? Muy bien, pues aunque el sistema numérico binario es el sistema más natural para la computadora, para nosotros pues resulta un poco confuso estar leyendo números en binario, ¿sí? Sobre todo si no estamos acostumbrados a hacerlo. Llegará un momento donde quizás alguien se acostumbre mucho y mire la pantalla como que es la Matrix y pueda identificar cadenas enteras. Pero se desarrolló este código binario decimal precisamente para poder convertir los números decimales a binarios y poder realizar todos los cálculos, tanto aritméticos como lógicos que nosotros podemos hacer, y luego convertirlos a un sistema decimal. Prácticamente lo que se hizo fue hacer un sistema de traducción. Yo le digo a la computadora un número decimal, le digo 6, pero ella lo traduce por medio de un algoritmo a 0110 y así lo trabaja. Y si yo le digo una suma, por ejemplo, de 3 más 2, ella va a sumar prácticamente 0010 con 0011, le va a dar resultado un 5, que es 0101, pero a mí no me va a representar ese 0101, sino que en la pantalla me va a arrojar el 5. Es como una traducción prácticamente. Ella entiende, ¿sí? Ella entiende nuestro idioma, pero lo traduce para poderlo trabajar y nos lo presenta nuevamente en nuestro idioma. Entonces, por eso
fue creado el código binario decimal, que prácticamente es asignarle a cada uno de nuestros símbolos decimales que estamos acostumbrados a utilizar una combinación de símbolos binarios. Entonces, si se dan cuenta aquí, en estas combinaciones, ninguna combinación se repite. Se puede parecer, por ejemplo, la del 0, o se puede parecer con la del 1, pero obviamente nos damos cuenta que hay un 1 ahí que no está arriba. Entonces, aquí tenemos diferentes combinaciones que hacen referencia a cada uno de nuestros símbolos. ¿Ok? Entonces, esto nos va a permitir efectuar operaciones aritméticas, de operaciones. También me va a permitir poder trabajar con información guardada, guardarla en una memoria, etcétera, ¿sí? En fin, es importante que nosotros tengamos claro este tipo de algoritmos o de artificios, digamos, matemáticos que se utiliza para poder trabajar los sistemas digitales. Muy bien, entonces, ¿qué más falta acá? Creo que los puntos ya los platiqué, todo lo que estaba, si códigos binarios, es posible usar códigos. Okay, listo, estamos ahí entonces, compañeros. Entonces, la próxima semana vamos a reunirnos nuevamente. Esta semana no voy a dejar actividad. De hecho, tampoco es mi objetivo dejar actividad todos los sábados, pues, pero vamos a empezar a ver cómo nos va, porque a veces es necesario, según el mismo grupo lo va pidiendo, pero hoy por ser el primer día vamos a estar ahí tranquilos en lo que la demás gente se conecta, en lo que la demás gente se inscribe, porque sé que hay muchas personas todavía en el aire, y vamos a seguir con la parte de operaciones en sistema BDC. Luego vamos a entrar un poquito a la lógica digital, ¿verdad? Y luego vamos a entrar ya a compuertas. Entonces, compañeros, no sé si hay alguna duda, compañeros, por favor, voy a detener la grabación